Bien, mi nombre es Cecilia Bautista, estudiante de radiología y concerniente al curso de anatomía multiplanar y en relación al componente práctico, estaré exponiendo sobre la inmunología y tomografía computarizada de miembro superior. Estoy contando con el hecho, antes de que vamos a tener una dirección de adquisición craneocaudal y vamos a tener en cuenta con el localizador el plano sagital y coronal, ¿correcto? Y en esas vamos a hacerle énfasis al plano axial, de acuerdo a las diferentes estructuras anatómicas que vamos a ver. Las diferentes estructuras más sobresalientes, de acuerdo también con la calidad que obtengamos en las imágenes. Para el primer corte, pues podemos identificar tanto el músculo deltoides a nivel muscular, el músculo supraespinoso, así como el trapecio y el supraespinoso en su tendón central. También pillamos o observamos la espina de la escápula. Y ya hablando de su faceta arterial venosa, estaría exhibiéndose en este punto la vena y arteria supraescapular, ¿sí? Contando con otra calidad de imagen. Vamos a otro corte. A nivel de estructuras musculares podemos observar el deltoides en su parte acromial. Observamos otra estructura ósea como es el proceso coracoides y se exhibe o se empieza a revelar en la cabeza del húmero. Así también observamos el músculo espinoso. Vamos hacia otro corte en el que apreciamos la siguiente imagen en su plano axial, en el que sobresalientemente observamos el glenoides. Vamos hacia otro corte en el que hacemos énfasis a nivel muscular del músculo supraescapular, que se empieza a exhibir diferente de los cortes anteriores. Y para este punto, a nivel de fase arterial y venosa, podemos observar la vena, arteria, así como el nervio subescapular. En este punto, anatómicamente hablando, lo encontraríamos ahora. Vamos hacia otro corte, en el que vamos a observar el músculo carocobraquial que se empieza a exhibir y el músculo redondo menor. Para este punto, hablando también o refiriéndonos a la fase arterial y venosa, vamos a observar la arteria y nervio axilar que en este punto se estaría exhibiendo o apreciando. Vamos hacia otro corte, en el que vamos a observar el húmero, pero ya en su eje, siguiendo su eje, y a nivel muscular, de estructuras musculares, observamos el deltoides, también el músculo tríceps braquial, en su cabeza larga, el músculo dorsal ancho y el músculo redondo menor que estaría apreciándose por acá, y el músculo bíceps braquial, en su cabeza corta, pendón, músculo tríceps braquial, ¿sí? En este punto ya empezaría a exhibirse la vena cefálica y el triángulo hace referencia que a su fase arterial y venosa estaríamos observando en este punto la arteria y vena circunfleja humeral anterior en este punto. Vamos hacia otro corte en el que vamos a observar el músculo bíceps braquial, el músculo braquial y el músculo bíceps tríceps braquial, disculpen. ¿Sí? Estaríamos todavía exhibiéndose. Aquí todavía seguiría apreciándose la vena cefálica y en este punto podríamos observar también en su fase arterial y venosa estructuras como la vena y arteria braquial, el nervio medio también estaría encontrándose por este punto. Descendemos más, en el que encontraremos el siguiente corte, como es el músculo brachiorradial, para en este punto, y el músculo braquial, ¿correcto? A nivel de fase arterial y venosa, aquí estaríamos apreciando estructuras como la vena y arteria braquial y la vena basílica también estaría empezando a exhibirse. Aquí continuaríamos viendo la vena cefálica por este punto.
si contáramos con otra calidad, sino que se puede apreciar. Vamos a otro reporte. Observamos el siguiente imagen, donde ya empieza a exhibirse el epicóndilo lateral del húmero, el olecranon, el músculo que está posterior, que es el músculo anconio, perdón, y también se aprecia la articulación húmero-cubital, ¿sí? Así como el epicóndilo medial del húmero. Para este punto también estaría exhibiéndose estructuras a nivel de fase y vena arterial, como la vena cubital media. Para este punto anatómicamente el nombre estaría por acá. Y la arteria y vena radial colaterales estaría más o menos por acá, en este punto. Descendemos más para apreciar la siguiente imagen, donde podemos apreciar la cabeza del radio y el punto. Vamos un poco más abajo, donde vamos a poder apreciar el siguiente es corte, el músculo supinador, el músculo extensor cubital del cuerpo y el músculo flexor profundo del dedo. Seguimos apreciando la radio y el cúbito. Ya en su fase tanto venosa como arterial, se podrían apreciar, de acuerdo con la calidad de imágenes, la arteria y vena del cúbito ulnar. Y dice clase de imagen. De hecho, aquí respectivamente estarían estas. Veremos la siguiente imagen donde podemos apreciar el músculo pronador cuadrado para este punto, ¿correcto? Y en su fase arterial y venosa estaríamos apreciando la arteria y vena radial, que estaría más o menos en este punto. Muy bien, tenemos otro último corte que nos dará la siguiente imagen, en el que apreciaremos la cápsula de la articulación, en este punto, el músculo flexor largo pulgar y el músculo flexor cubital del carpo. También se apreciaría otras estructuras como apreciamos en la imagen que tienen acá de referencia, pero que acá no se alcanza a distinguir muy bien. Ya a nivel de fase arterial, así como venosa, entonces podríamos apreciar las venas subcutáneas. Venas subcutáneas. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.